Hola, este es una introducción a SAS. SAS sabemos que básicamente se utiliza para crear lo que son las hojas de estilo. Así como ahora TypeScript se utiliza para programar y generar un JavaScript, SAS es creado también para originar de una forma mucho más ordenada, es un compilador para originar hojas de estilo, CSS. Entonces vamos a crear la programación de SAS, es muy similar a cómo se crea una hoja de estilo. ¿Dónde creamos SAS? Hay programas o hay herramientas. Yo usualmente uso lo que es Visual Studio Code. Y Visual Studio Code tiene básicamente extensiones para instalar el SAS. Entonces en la parte de extensiones, en esta parte uno dice SAS y busca compilador, ¿sí? Entonces el compilador que dice aquí Live SAS Compiler, ¿sí? Yo lo tengo instalado, lo instala y al instalarlo ya puedo trabajar con un archivo SAS y automáticamente él convierte ya en CSS, ¿sí? Entonces, él es un compilador tanto de SAS como SCSS, que son los dos que existen. Entonces, vamos a trabajar con un archivo SCSS. Bien, entonces vamos a crear un archivo nuevo. Vamos a crearlo. Voy a decir con extensión, sí. Entonces, vamos a crear uno nuevo. Voy a cerrar esta parte de aquí. Y voy a decirle que voy a crear un nuevo archivo. Y este archivo vamos a salvarlo de una vez. Entonces vamos a salvarlo con extensión SCSS. Entonces vamos acá y vamos a bajarlo. Esta parte donde yo tengo. Vamos a crear un directorio que se llame práctica 8. Usualmente los que son desarrolladores frontend trabajan lo que son con SAS o SCSS porque es una manera mucho más ordenada de que no tengo que ir a tocar el CSS, sino que tengo ya mi estructura, tengo mis variables definidas, yo puedo crear variables. Entonces vamos a ver que es una manera mucho más organizada y puedo incluir también, importar otro tipo de archivos donde tenga, digamos, variables solamente estáticas que he definido, pero que corresponden a código de colores, ¿sí? O corresponden a configuración ya sea del diseño de interfase gráfica. Entonces vamos a colocarle a este inicio, ¿sí? Y lo vamos a llamar, vamos a guardarlo ¿a dónde? Dentro del directorio CSS. Recuerden que siempre cuando creamos un sitio web, los directorios por default están CSS y JS, que básicamente es donde se guardan los archivos que tengan el mismo tipo de definición para que no quede como espaguetis, es decir, que no tenga varios archivos que van creciendo de manera simultánea y tenga todo mezclado. Es una forma más organizada y estructurada. Entonces vamos a ponerle extensión SCSS, ¿sí? Se puede programar en cualquiera de los dos. Voy a hacer esta práctica con este. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para mirar esto, vamos primero a crear nuestro sitio web sencillo donde incluimos el llamado SCSS. Entonces, esta parte ya no la sabemos, que hay que colocar esta etiqueta para diferenciar que es un HTML5. Y este vamos a salvarlo dentro de práctica, vamos a ver, práctica 8.
aquí en grabaciones. Vamos a salvarlo en esta parte. Bueno, no se nota, vamos a ver si es que ahí ya está, que no agarra el caché del computador. Y vamos a colocarle este que se llama inicio o principal o index.html. Y a este, vamos a ver este dónde quedó. Es que este quedó en otra parte, entonces vamos a volverlo a salvar. Y lo voy a salvar en la ruta correcta. Entonces la ruta correcta es en práctica 8 y aquí vamos a crear el directorio CSS y aquí vamos a guardar el inicio SCSS. Él automáticamente en esta misma ruta donde yo tengo guardado el SCSS lo que va a hacer es originar el CSS. Entonces ahí ya lo tengo. Entonces volvemos acá al HTML. Y acá me faltó. Y acá tengo mal escrito este. Miren que él igual lo reconoce y lo marca. Entonces vamos a colocar HTML. Vamos a colocar la cabecera. Y acá vienen los meta tags que vamos a colocar solamente sencillo. Que es para la codificación del texto. Y vamos a colocar el título. Entonces vamos a colocarle práctica de CSS o SAS. Bien. ¿Y qué más tenemos aquí? Recuerden que acá tenemos que incluir el archivo o la hoja de estilo si es con lim, con la etiqueta lim. Entonces lim rel style sheet y href, que es la ruta donde se encuentra. Entonces CSS y le dijimos que se llamaba inicio.ss. Bien. Y vamos a hacer una pequeña página donde vamos a adicionarle estilos. Entonces vamos a colocar aquí la etiqueta nav para construir un menú, que usualmente suele utilizarse esa etiqueta. Y vamos a crear una lista. Entonces esta lista la podemos crear con la etiqueta UL y LI es cada ítem que lo compone. Entonces hay un href. Entonces vamos a colocar aquí lista 1. Cerramos ambas etiquetas e incluimos tanto ítems como queramos. Vamos a incluir 5. 2, 3, 4 y 5. Bien. Entonces aquí ya tenemos lo que es nuestro menú. Nuestro menú, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocarlo dentro de una etiqueta que se llama section. Y vamos a colocarle a esa etiqueta que tenga una clase que se llame menú. Entonces vamos a cerrarla. Recuerden que esta etiqueta corresponde a los HTML5. ¿Sí? Son etiquetas nuevas del HTML5. Y vamos a crear otro section. Y vamos a decirle que esta se va a llamar principal. Cerramos este section. Y dentro de esta exception, entonces vamos a adicionar como la construcción de un blog, vamos a colocar la etiqueta article. Entonces, article es lo mismo, es una etiqueta nueva del HTML5 y básicamente se utiliza para formar bloques de información. En este caso vamos a crear un artículo y este va a contener un H2. Recuerden que están los H1 y los H2 y los H2 se pueden repetir, los H1 son únicos, es decir, una sola vez dentro de la página. Entonces vamos a colocarle el título del artículo y acá vamos a colocarle un salto de párrafo donde vamos a adicionar texto.
Ahora, nosotros podemos adicionar cualquier texto, entonces vamos a colocarle, voy a colocar este texto, por decirlo así, basura, ¿sí? Que hay, para que podamos ver bien los cambios. Con una herramienta yo puedo utilizar para que me adicione este texto. Vamos a buscarla aquí para que puedan ver que es generador de texto aleatorio. Es esta herramienta que me permite originar texto, ¿sí? Entonces en esta herramienta yo puedo decirle cuántos párrafos voy a originar el texto. Entonces yo le digo originar, él origina y yo lo único que hago es copiar, ¿sí? Le dije 2 párrafos, entonces él lo único que hace es copiar lo que yo voy a hacer y pegarlo acá, ¿sí? Entonces coloco, lo selecciono, borrar esto y lo pego, ¿sí? Entonces puedo colocar que cada párrafo esté un P, una etiqueta P. Y eso es lo que está. Recuerden conservar los tabulados, entonces acá yo ya hice un tabulado. Recuerden volverlo también tabulado. Sobre todo las etiquetas, recuerden tabularlas. Sobre todo son las etiquetas que tenemos que tabularlas para diferenciar que esa etiqueta pertenece dentro de esta otra etiqueta mayor y dentro de esta etiqueta padre que se llama section. Bien, entonces salvamos y si queremos vamos a ver qué es nuestro contenido. Entonces vamos acá a práctica 8, vamos a abrir nuestra página y esta es la página que actualmente tenemos. Voy a cerrar esto. Entonces tenemos una lista, no tenemos nada de estilos porque el archivo CSS que está llamando la hoja de estilos realmente todavía no la hemos creado y eso es lo que vamos a hacer, vamos a crearla. Entonces abrimos nuestro Visual Studio Code y dentro de nuestro archivo Visual Studio Code vamos a comenzar a trabajar. Entonces vamos a darle estilos al body. Entonces en el body recuerden que el CSS es lo mismo, por eso inicié más con SCSS que con SAS, porque tiene mayor similitud con el CSS. Entonces, miren, igual que en CSS se abren con llaves, en el SAS no, en el SAS se omiten esas llaves, pero el compilador reconoce y crea el CSS de tal manera como debe ser según los estándares. Entonces vamos a decirle font y vamos a decirle que muestre un tamaño de la letra 100%. Y vamos a decirle un tipo de letra, ¿sí? Entonces, en el tipo de letra, ¿qué vamos a hacer? Antes de definir el tipo de letra, resulta que yo entré y tengo ese tipo de letra creado en todo mi CSS, ¿sí? Y mi CSS es larguísimo. Pero resulta que me han dicho que no, que cambie ese tipo de letra por otro que ya encontraron. Entonces tendría que entrar a cada una de las etiquetas y cambiar el nombre de ese tipo de letra. Entonces aquí lo que hacemos es crear una variable que se llama FontFamily y definimos el tipo de letra. Entonces miren que le decimos Helvetica Sans Serif. ¿Sí? Entonces hemos definido ya el tipo de letra. ¿Y qué hacemos acá? Pues acá solamente lo que hacemos es colocar el nombre de la variable que hemos definido, ¿sí? Que es una manera mucho más fácil y eficiente y rápido de hacer modificaciones. Entonces vamos a decirle color. Entonces en el color lo mismo. Resulta que luego dijeron, no, es que ya no lo quiero de tal color el tipo de letra, sino de otro. Entonces, aquí podemos definir una etiqueta que se llame flat, de negro. Y
o podemos darle, pues ya sabemos que en CSS el black existe, entonces podemos decirle negro. Y podemos definir el código de colores correspondiente al negro, ¿sí? Entonces acá podemos decirle 00 en esa decimal, ¿sí? Entonces él igual saca el cuadrito del color respectivo. Y aquí hacemos el llamado, le asignamos el valor de la variable negro. Ahora, ¿qué otra cosa? Pues vamos a decir el margin y vamos a colocar el background. Y este background vamos a colocar otra variable que se llame, vamos a decirle navy, y este navy vamos a crear un nuevo color. Entonces por ahora voy a colocar un color aleatorio. Entonces, bueno, no aleatorio, este es un azul oscuro. Entonces vamos a colocar el 001 F3F. Entonces en este caso colocamos un azul oscuro y acá vamos a decirle que se llama, asignarle este valor de esta variable. Ya tenemos creado lo que es nuestro estilo para el body. Entonces vamos a ver los cambios. Cuando yo instalé ya el compilador, automáticamente él tiene una herramienta que se llama, que ustedes las vieron ahora, Wash Sass. Entonces Wash Sass, cuando uno le da clic, él ya pone en modo, digámoslo así, escucha, sino que acá se ve, o sea, viendo. Pero él lo que hace realmente, pues sí, está viendo los cambios. Entonces, él mira si hay un nuevo cambio y dependiendo del nuevo cambio, él compila y origina el archivo CSS. Entonces, voy a hacer un cambio porque apenas lo activé, porque aquí no me ha originado los archivos. Entonces, él está trabajando. Voy a darle un nuevo cambio. Voy a crear aquí solamente la etiqueta de la clase menú, ¿sí? Y voy a salvarlo, ¿sí? Entonces, una vez que lo he salvado, él va a originar donde yo tengo el SCSS, los archivos respectivos. ¿Qué es los archivos respectivos? Los que ven aquí. El inicio CSS y el inicio CSS.map, ¿sí? Que es un archivo que maneja estándar de mapeo para la hoja de estilos. ¿Cuál es el que nosotros necesitamos y hacemos el llamado al HTML? Solamente a este. Es decir, que nuestra página, cuando le damos actualizar, pues vamos a ver el cambio. Y esto fue lo que le dijimos dentro del body. No le hemos dado estilo a lo demás. ¿Bien? Entonces, ¿cómo crea el CSS? Entonces, vamos a hacer algo. Voy a abrir este archivo y lo voy a abrir aquí mismo, ¿sí? Entonces lo voy a poner en línea. Entonces aquí lo tengo y miren que él compila y origina tal cual en el formato CSS como debe ser, ¿sí? Para él es indiferente el nombre de la variable que está aquí declarada acá arriba. Entonces es transparencia. Bien, entonces vamos a darle estilo a las otras clases para ir dándole un diseño a esta página y vamos a ver que él automáticamente ya cuando lo puse en modo wash lo activé, cualquier cambio que él vea lo va digamos compilando el archivo y originando el CSS en línea. Entonces yo puedo darle a clic y luego veo los cambios, ¿sí? Entonces vamos a hacer esta parte. Por ejemplo, acá no le ha dado cambio. ¿Por qué? No le ha dado cambio, inclusive sale una advertencia porque dice que este estilo está vacío, ¿sí? Entonces dice vacío, entonces ¿para qué voy a crearlo? ¿Sí? Entonces él no lo crea y sale una advertencia, ¿sí? Sale esta parte. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a colocarle estilo, vamos a decirle que tenga un padding de 1 EM y van a ver que ya desaparece la selección de menú, ¿sí? Porque ya está haciendo. Y voy a salvarlo. Entonces, una vez que lo salve, dice que fue cambios detectados y origina
el nuevo CSS, ¿sí? Entonces lo originó, me creó menú y me quedo con el padding, ¿sí? Entonces aquí tenemos menú y vamos a crear entonces un estilo del menú. Recuerden que el menú es la parte de arriba. Entonces vamos a asignarle la variable negro. Vamos a decirle decoración, ninguna. Bueno, esta realmente no es necesaria, esta es más importante cuando está dentro de los href. Si quiero la puedo quitar, voy a colocarle realmente. Vamos a colocarle un width y le vamos a decir de 90%. Vamos a hacer que sea ajustable al tamaño de las pestañas. Y vamos a decirle que el ancho máximo que puede expandirse de acuerdo al porcentaje es de 900 píxeles. Yo puedo hacer esta restricción y lo puedo hacer básicamente con esto, este comando más width. Y vamos a darle un margin. Recuerde que cuando es responsivo se trabaja ya con unidades EM, ¿sí? O también estas restricciones de que solamente hasta un máximo, o sea, puedo restringirlo que amplíe hasta un máximo determinado. Y auto. Bien. ¿Qué vamos a hacer? O que vemos dentro, voy a abrir nuestra página. Nuestra página, ¿qué tiene? Tiene una clase que se llama menú. Dentro del menú están otras etiquetas como NAT, UL y LI, ¿sí? Entonces, de esta misma manera, vamos a, dentro de menú, vamos a decirle que estén los estilos de la otra, o sea, que esté NAT. NAT es una etiqueta HTML, entonces por eso no lleva punto, ¿sí? Porque es una etiqueta propia. Entonces aquí vamos a decirle y que dentro de NAT que está el UL. Entonces a este vamos a darle estilos. ¿Qué estilos vamos a darle? Solamente margin, padding y lista. Este tipo es para que quite estos puntos, ¿sí? Estos puntos o viñetas, que los quite. Para eso funciona. Entonces es para que no lo adicione. ¿Qué más viene dentro del UL? Puedo colocar el LI. Entonces dentro del LI, ¿qué puedo decirle? Puedo decirle display, es para que aparezca todos en fila en el line block, que los organice en bloque, en un solo bloque. Y dentro de este, o donde aparece el A aparece dentro del LI, ¿sí? Entonces, dentro del LI, ¿sí? Puedo decirle display block. Entonces, voy a compilar hasta ahí. Voy a salvar. Cuando he salvado el detectas cambios, origina mi archivo. Entonces, cuando yo le digo de esta manera, ¿sí ven? Dentro de una llave interna y dentro de esta interna, es porque él debe decir que solamente aplique este estilo a esta ruta, o sea, el que se encuentre dentro de la clase menú y dentro de la clase menú esté el NAT y dentro de la clase NAT está UL y un LI y ahí está un href, ¿sí? Es para restringir y que solamente aplique, ¿sí? Entonces, si ven, aplica directamente. Entonces, aplico el estilo, display view, voy a colocarle un espacio porque voy a pintar de un color, ¿sí? Es un menú, entonces vamos a hacer como si fueran cajitas. Entonces vamos a decirle, ahí sí vendría el test decoración, ¿sí? Test decoración, ¿para qué funciona? Es para quitar las páginas por default. Cuando le damos clic aparecen un underline o subrayado. Entonces para eso sirve el test decoración. Entonces vamos a decirle border radius, que esto es nuevo el CS3, ¿sí? Entonces lo que estamos es poniéndole a los bordes de cada una de las esquinas redondeadas y se hace con border radius. Si lo ponemos pues más radios, pues va a estar casi hasta convertirse en un círculo. Y background color, vamos a colocarle aquí un color. Entonces vamos a crear una variable que se llame agua.
Y a esta variable que se llame agua, vamos a asignarle un código en esa decimal. Entonces vamos a colocarle 7FDBFF. Entonces ahí tenemos básicamente creado. Entonces vamos a salvarlo. Al salvarlo él lo detecta y origina los cambios, ¿sí? Entonces los origina. Y vamos a ver cómo está saliendo, ¿sí? Entonces de esta manera fue saliendo. Ahora, ¿qué pasa? Está presentando en azul. Entonces debemos colocarle color que sea negro. Entonces le pasamos acá que sea blanco, no. Vamos a ver, sí, puede ser que sea negro. Listo. Negro lo tenemos creado, sí. Ve, lo hice en el CSS, perdón. Entonces vamos a crear dentro de este color y vamos a colocarle negro. Entonces él automáticamente cuando yo lo salvo, lo crea y lo sobrescribe. Miren que no había problema. Yo edité el CSS, pero él lo sobrescribió. Entonces ya, no hay problema. Tenemos y ya nos ha originado, digamos, nuestro menú y acá le dimos un estilo, ¿sí? Entonces a tenemos que darle un estilo ahora, ¿sí? Entonces aquí tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Que cuando nos paremos sobre cada una de estas opciones cambie un poco el color. Entonces, ¿ese evento cuál es? El over. Entonces, el over, ¿dónde se encuentra? Es un evento que está dentro del hipervínculo. Entonces, miren, cuando yo voy a decirle a2.over en CSS es a2.over. En este caso, voy a colocarle este signo y voy a decirle over. Y aquí adentro voy a colocarle el estilo. Recuerden que si sale esta advertencia, sale siempre inicialmente porque no le he colocado, digamos, estilos dentro de esta etiqueta. Entonces les voy a decir que sea de background y lo vamos a cambiar a un azul que vamos a crear. Y vamos a decirle decoración también none. Decoration none. Entonces vamos a crear otra variable de color y que sea azul. Entonces esta variable de color que es azul, vamos a decirle que sea otro azul más oscuro, entonces 0074D9. Punto y coma. Entonces recuerden que finalice en punto y coma. Bien. Entonces vamos a salvarlo de nuevo. Una vez que lo he salvado, él lo identifica que fue salvado y origina el archivo CSS, ¿sí? Entonces ahora vamos a verlo. Entonces vamos a pararlo, ¿sí? Entonces este es el efecto que estamos haciendo. Bien. Entonces ya le hemos dado estilo lo que es al menú. Falta darle estilo voy a ir de nuevo acá. Falta darle estilo lo que es a la sección, o sea, a la sección donde está la noticia, que es principal. Entonces, ahí vamos a crear la clase principal. Recuerden que todo esto pertenece a la clase que se llama menú. Entonces, clase principal, abro y cierro. Y dentro de principal, ¿qué tenemos? Voy a abrir el HTML. Tenemos artículo, tenemos que darle estilo H2 y al salto de párrafo. Entonces vamos a crear dentro de principal el artículo y a artículo vamos a darle estilo. Entonces vamos a darle un padding de 1.5, un background y vamos de nuevo a crear otra variable que sea blanco para que pueda verse, un margin button de 1.5, recuerden que es un margin hacia abajo, y box shadow es también nuevo del CS3. Este box shadow lo que hace es crear sombras.
sombras, digamos, en lo que se vaya a crear en la caja. Entonces, él crea un sombra. ¿Cómo viene la estructura de este post shadow? Entonces, básicamente viene distancia X de la sombra, distancia Y de la sombra, desenfoque y color. Entonces, desenfoque, si yo lo coloco más, pues va a estar más. Y color, entonces vamos a decirle que sea negro. ¿Sí? Entonces viene de esta manera. Nos falta crear el blanco, entonces vamos arriba y vamos a crear el blanco. Entonces el blanco es todo lo opuesto al negro, ¿sí? Que va de 0 a 255, ¿sí? Si fuera RGB, pero en este va esa decimal. Bien. Entonces aquí hemos dado estilo lo que es el artículo. Entonces vamos a salvarlo y vamos a ver en la hoja de estilo. Entonces en la hoja de estilo, miren lo interesante de esta parte, Bold Shadow. Bold Shadow, si ustedes ven el CSS, él me originó 2. Entonces ustedes dirán, pero son las mismas. ¿En qué se diferencia? En que este WebKit funciona para Firefox, ¿sí? Para un navegador diferente. Entonces, cuando tienen, digamos, ciertos prefijos para identificar el tipo de navegador, porque en el CSS3 no funcionan en todos los navegadores lo mismo. Entonces, acá está indicando esta parte. ¿Sí? Entonces, él tiene por default y se lo agrega para que funcione igual en todos los navegadores. Entonces, ¿qué hacemos? Miremos los estilos. Aquí creo que le hicimos principal. De principal a, no lo sacamos de menú. Claro, no lo sacamos. Entonces voy a copiar esto, lo había dejado, tienen que tener cuidado, por eso decía. Entonces voy a dejarlo. Todo esto es menú. Y esto es principal. Entonces de nuevo lo saco y origino. ¿Sí? Saqué toda la etiqueta, entonces ahí ya tengo. Entonces ahora sí vamos a ver los cambios. Entonces ya vemos nuestro background en blanco y nuestro título. ¿Sí? Entonces ustedes dicen, pero no se nota la sombra. Claro, no se nota todavía porque tenemos que darle quizás un background mucho más claro. Entonces podríamos dejar este background si queremos para que se note el del body, no dejarlo como un navy, sino dejarlo quizás como un blanco. ¿Sí? Entonces vamos a dejarlo como un blanco y miren la sombra. ¿Sí? Entonces ahí está, digamos, la sombra que aparece de esa manera. Ustedes ya lo varían. ¿Pero qué es? La definición de las variables, miren que queda mucho más fácil. O simplemente puedo decirle, vamos a crear una variable que sea gris. Y podemos darle un gris pues más claro. O podemos decirle, sí, démosle un gris. Entonces vemos AA. No tienen que ser mayúscula, pueden ser mayúscula o minúscula. El código en esa decimal. Y vamos a decirle que este background va a ser gris. Puede ser background o background color, no hay problema. Porque yo a veces coloco background color para identificar que es un background tipo color porque puede haber background tipo imagen, ¿sí? Entonces en este caso lo coloco, lo salvo y él origina y coloca el background color. Hago el llamado, entonces ahí tenemos nuestra estructura, nuestro diseño. Bien, ¿qué más nos faltaría dentro de este estilo que hemos colocado? Nos falta darle estilo a los saltos de párrafo. Entonces vamos a darle a P y dentro de P solo vamos a colocar el texto justificado y vamos justify. Bien.
y vamos a darle estilo al H2. Entonces darle estilo a H2 solamente es decirle, vamos a darle estilo es al tamaño nomás de la fuente. Entonces le damos estilo al tamaño de la fuente, lo salvamos, él ya originó, ya vemos que acá está, y lo compilamos, ¿sí? Entonces en este caso lo podemos agrandar y decir que sea de 22 para que sea mucho mayor. Bien, entonces aquí tenemos ya los estilos como tal. Ahora bien, ustedes ven que yo hice una definición en este SCSS de unas variables, ¿sí? Si yo quisiera, yo puedo crear varios, digamos, font family, tengo varias variables más grandes y estáticas, entonces yo puedo crear, voy a crear un nuevo archivo y voy a salvarlo en esta misma ruta. Entonces, lo mismo para ordenar más el código, entonces puedo decirle variables, CSS, y solamente puedo colocar todas las variables. ¿Cuáles son todas las variables? Estas que están aquí. Entonces lo corto y en variables pego solamente esto, lo salvo. Ahora, dentro de este principal puedo hacer el llamado a esas variables. ¿Cómo? Digo import y digo variables.scss. ¿Sí? Entonces, cuando ya lo salvo, él automáticamente debe reconocer esta variable y debe originar lo que es este archivo, que ya lo originó. ¿Sí? Entonces, si vieron, no hay ningún problema. ¿Qué está diciendo? Digamos, en este caso, es una advertencia. Bueno, miremos a ver qué pasa. SCSS. Y en este caso lo salvamos de la misma manera. Importamos variable. Y es de la clase variable. Entonces, aquí se presenta un error. Entonces, en este caso, algunos lo aceptan, los editores, entonces lo colocamos en doble comilla. Entonces, en doble comilla colocamos el nombre del archivo que va a importar, lo salvamos y aquí me está diciendo cuando lo originó. Voy a hacer un cambio, qué sé yo, voy a colocarle blanco para que él pueda identificar. Entonces, cuando él originó el cambio, que ya lo originó, si ustedes ven, él dice, a ver, veamos una parte donde está importando. Él solamente identificó el cambio y originó el archivo, ¿sí? No hizo nada más. Entonces voy a pasarlo a gris de nuevo, para que podamos ver esto. Lo salvo y hizo el cambio. Entonces originó el CSS y voy a ir a inicio. Entonces en inicio, ¿qué pasa? Vemos que fue totalmente transparente. Voy a ir y miro, mi sitio está igual, este título, vamos a ir acá, creo que le había puesto, vamos a ponerle 22. Entonces vamos a volverlo a salvar, ya lo salvamos, originó, entonces vamos a ver que tenga 22 y le damos a actualizar y ya lo estamos viendo. Entonces esta manera es mucho más organizada. Si yo tengo, puedo tener varios archivos, puedo inclusive tener otro archivo que es el de reset los CSS, ¿sí? Y puedo también importarlo de esta manera y todo se crea en un mismo CSS. ¿Qué es lo que normalmente crean? Crean un CSS comprimido donde están todos los CSS del sitio, pero digamos que un desarrollador frontend tiene todo organizado a través del SCSS o del SAS. Como les indiqué,
decidí hacer este tutorial con SCSS porque es mucho más parecido en CSS. Con SAS, digamos, cambian algunas cosas, cambian que ya no se utilizan las llaves, ¿sí? Solamente de esta manera se trabaja sin llaves y ciertas cosas, por ejemplo, los puntos y comas ya no finalizan, ¿sí? Cambian alguna estructura, pero realmente son muy similares. Bien, entonces, otra cosa, ya podemos, digamos, crear más estilos o crear, digámoslo así, otras librerías o importar archivos que llamen a los otros, ¿sí? Entonces, digamos que ya todo lo podemos tener dentro de este mismo CSS. Bien, entonces en el siguiente video, luego podríamos ya incluir un SCSS mucho más, digamos, estructurado, incluyendo más hojas de estilos dentro de este mismo SCSS. Bien, espero les haya gustado. Hasta luego.